La viuda rica reunió a todos en el patio central de la hacienda como si fuera a dictar sentencia. El joven carpintero permanecía de pie frente a ella, con las manos ásperas por el trabajo de 3 meses, restaurando puertas antiguas, techos agrietados y muebles que nadie más quiso tocar. Él esperaba su pago en silencio. Sin mirarlo directamente, la viuda ordenó que trajeran su recompensa. 2 peones arrastraron un colchón viejo, amarrado con sábanas amarillentas y manchadas por el tiempo. Las risas comenzaron a escucharse alrededor. «Es más de lo que mereces», dijo ella con una frialdad que heló el aire. El joven sintió cómo la humillación le subía por el pecho como fuego, pero no bajó la mirada. Sabía que discutir significaba perderlo todo. Había trabajado sin descanso, incluso bajo la lluvia, reparando cada rincón de aquella hacienda que la viuda presumía ante todos como símbolo de poder. Se inclinó, levantó el colchón y notó algo extraño. El peso era excesivo, desproporcionado para ser simple algodón viejo. Las cuerdas tensas parecían contener algo compacto en su interior. Aún así, caminó sin protestar mientras las burlas lo acompañaban hasta la salida. El trayecto hacia el pueblo fue largo y silencioso. El sol caía con fuerza, y el colchón golpeaba su espalda con cada paso. Cada vez que lo ajustaba, sentía una rigidez interna, como si dentro hubiera algo sólido, algo oculto, bajo capas de tela envejecida. Al llegar a su pequeña casa de madera, su madre salió a recibirlo. Al ver el colchón, sus ojos reflejaron decepción y preocupación. «¿Eso te dio después de todo lo que hiciste?», preguntó con voz suave. Él solo asintió, tratando de disimular la herida en su orgullo. Escena 1. Esa noche, mientras intentaban acomodarlo en el cuarto, el joven dejó caer el colchón con más fuerza de la necesaria. El sonido no fue el habitual de plumas o algodón. Fue seco, denso, como si algo pesado chocara contra el suelo desde el interior. Ambos se quedaron inmóviles. El silencio llenó la habitación. La madre lo miró con el ceño fruncido. Él golpeó ligeramente una esquina. El mismo sonido sólido respondió. No era normal. Dentro de aquel colchón viejo había algo más que relleno. El joven cerró la puerta con seguro mientras la noche cubría el pueblo. Encendió una lámpara de aceite y colocó el colchón en el centro del cuarto. La sombra proyectada en la pared parecía más grande que el objeto mismo, como si escondiera un secreto dispuesto a revelarse. Con manos firmes pero temblorosas, tomó una navaja vieja y comenzó a cortar la costura lateral. La tela cedió con dificultad. El olor a humedad salió de inmediato, pero junto al algodón apelmazado, apareció algo envuelto en una tela más gruesa, perfectamente sellada. Metió la mano entre el relleno y sintió un paquete duro, rectangular, compacto. Lo jaló con cuidado hasta sacarlo por completo. No era madera ni metal. Era un bloque envuelto en tela encerada, pesado y firme como un ladrillo. Al abrirlo, el aire pareció detenerse. Eran fajos de billetes antiguos, perfectamente apretados, organizados en capas. No eran unos cuantos, eran decenas. El joven retrocedió un paso. Su madre llevó la mano a su pecho, incapaz de pronunciar palabra. Siguieron cortando el colchón. Uno tras otro aparecieron más paquetes ocultos entre el algodón viejo. El suelo comenzó a llenarse de fajos envueltos, cada uno tan pesado como el anterior. Aquello no era un error. Era una fortuna cuidadosamente escondida. El joven respiraba con dificultad. Nunca había visto tanto dinero junto en su vida. No entendía si la viuda lo había olvidado, o si aquello era una prueba. El silencio dentro del cuarto era tan denso como los paquetes que seguían saliendo del colchón. Su madre habló por fin, con voz baja y temblorosa. «Esto no es casualidad. Nadie guarda dinero así sin razón». Afuera, el viento golpeó la ventana como si confirmara sus palabras. El joven miró hacia la oscuridad del exterior. Si la viuda descubría que él había abierto el colchón, no lo dejaría en paz. Pero si lo devolvía, regresaría a la pobreza eterna. Aquella fortuna no solo prometía riqueza, también traía peligro. En la hacienda, la viuda rica no logró dormir.
Algo la inquietaba. Se levantó antes del amanecer y caminó descalza por el salón principal, repasando mentalmente cada rincón de su casa. De pronto recordó el colchón. No era uno cualquiera. Era el único que jamás permitió que nadie tocara. Llamó al capataz con voz firme. «Ve al pueblo. Quiero saber si el muchacho ya lo abrió». El hombre no preguntó. Tomó su caballo y salió sin demora, mientras el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte. En la casa humilde, el joven y su madre habían escondido los paquetes bajo las tablas del suelo. Cada movimiento lo hacían en silencio, conscientes de que cualquier vecino curioso podría convertirse en amenaza. Cuando escucharon el galope acercándose, ambos se congelaron. El joven miró por la rendija de la ventana y reconoció la figura del capataz bajando del caballo con expresión seria. El capataz golpeó la puerta con los nudillos, sin saludar. «La señora olvidó revisar algo en el colchón», dijo con una sonrisa tensa cuando el joven abrió. El joven fingió confusión y señaló el colchón ya roto, ahora relleno solo con algodón expuesto. «No tenía nada más que polvo», respondió con voz firme. El capataz avanzó un paso dentro de la casa, escudriñando cada rincón con mirada desconfiada. El silencio se volvió incómodo. El capataz pateó ligeramente el colchón abierto y frunció el ceño. No parecía convencido. Caminó por la habitación como si buscara un error, una pista, cualquier detalle que lo delatara. Antes de irse, lo miró fijamente y dijo en voz baja: «Si encuentras algo que no te pertenece, es mejor devolverlo antes de que la señora lo reclame». Luego salió, dejando la amenaza flotando en el aire. La viuda escuchó el informe del capataz sin parpadear. Cuando él mencionó que el colchón estaba abierto, su expresión se endureció. No gritó, no hizo escándalo, solo tomó asiento lentamente, como quien ya tenía un plan preparado desde antes. «Ese dinero no puede salir de mis manos», murmuró con frialdad. No era herencia, no era ahorro, era algo que jamás debía descubrirse. Y si el joven lo había visto, entonces se había convertido en un problema. Esa misma tarde, la viuda visitó al comisario del pueblo. No llegó como acusadora, llegó como benefactora. Recordó favores pasados, donaciones discretas, préstamos silenciosos que nunca se registraron. «Creo que me han robado», dijo con voz suave. No mencionó el colchón, solo habló de dinero perdido y de un joven ambicioso que había trabajado en su casa recientemente. El comisario entendió el mensaje sin necesidad de más detalles. En la casa humilde, el joven intentaba actuar con normalidad, pero el peso del secreto lo estaba desgastando. Cada sonido exterior lo hacía sobresaltarse. Cada vecino parecía mirar demasiado. Su madre le tomó el rostro entre las manos. «La riqueza que llega de golpe también trae tormenta», le dijo con preocupación. Él sabía que tenía razón, pero también sabía que aquella era la única oportunidad de cambiar su destino. Al caer la noche, dos sombras se detuvieron frente a su puerta. El joven escuchó el golpe firme y autoritario. No era el capataz esta vez. Cuando abrió, encontró al comisario acompañado por un ayudante. «Tenemos que hacerte unas preguntas», dijeron con tono oficial. Y en ese momento, el joven entendió que la fortuna dentro del colchón ya había desatado una guerra silenciosa. El comisario entró sin pedir permiso. Sus botas resonaron sobre el suelo de madera como un anuncio de desgracia. El ayudante cerró la puerta detrás de él, dejando la casa envuelta en una atmósfera pesada. «Nos informaron de un dinero extraviado», dijo el comisario con voz pausada. El joven mantuvo la calma, aunque su corazón golpeaba con fuerza contra el pecho. El ayudante comenzó a revisar la habitación con mirada meticulosa. Levantó mantas, abrió cajones, golpeó las paredes. Cada movimiento parecía acercarse al lugar donde los paquetes estaban ocultos bajo las tablas. La madre del joven observaba en silencio, con las manos entrelazadas. Sabía que un solo ruido diferente, un crujido mal calculado, podía delatarlo todo. El comisario se detuvo frente al colchón abierto, tocó el algodón expuesto, lo levantó, lo olió. ¿Seguro que aquí no había nada más?,
Preguntó con una media sonrisa que no inspiraba confianza. El joven sostuvo su mirada sin titubear. «Solo polvo y tela vieja», respondió firme. El silencio posterior fue más intimidante que cualquier amenaza directa. De pronto, el ayudante golpeó el suelo con el pie. Una tabla vibró ligeramente diferente al resto. El joven sintió que el aire se le escapaba. El comisario giró lentamente la cabeza hacia ese punto. Sonrió apenas. «Creo que tendremos que revisar con más cuidado», dijo, mientras se agachaba para observar de cerca la madera. El comisario se arrodilló lentamente frente a la tabla que había vibrado distinto. Pasó los dedos por la rendija con una calma calculada, como quien disfruta alargar el miedo ajeno. El joven sintió que el sudor le recorría la espalda. Si levantaban esa madera, todo terminaría allí mismo. No solo perdería el dinero, perdería su libertad. El ayudante buscó una herramienta y comenzó a hacer palanca en el borde. La tabla crujió. El sonido fue seco, fuerte, inevitable. La madre cerró los ojos por un segundo, pero en ese instante, un grito se escuchó afuera. Dos vecinos discutían violentamente en la calle, empujándose y rompiendo una botella contra el suelo. El comisario se levantó irritado por la interrupción. «Siempre el mismo desorden en este pueblo», murmuró. Miró al joven con desconfianza, pero el caos exterior parecía más urgente. Escena 2. Tras unos segundos de tensión, decidió posponer la revisión. «Volveremos», dijo con frialdad. «Y la próxima vez no habrá distracciones». Cuando finalmente salieron de la casa, el joven cayó de rodillas. La tabla apenas había sido movida unos centímetros. Los paquetes seguían allí, intactos. Pero ahora sabía algo con certeza. No tendría otra oportunidad. La viuda no descansaría hasta recuperar lo que escondía en ese colchón. Y el tiempo comenzaba a agotarse. La noche cayó pesada sobre la casa humilde. El joven no pudo dormir. Cada sonido del viento parecía un caballo acercándose. Cada crujido de madera sonaba como botas regresando por él. Se sentó junto a la lámpara apagada y miró el suelo donde estaba escondida la fortuna. Huir parecía la salida más segura, pero huir también era aceptar que viviría siempre con miedo. Su madre habló en la oscuridad. «Si escapas, la viuda te acusará igual. Dirá que robaste, y nadie dudará de su palabra». Sus palabras no eran miedo, eran experiencia. El joven entendió entonces que la verdadera batalla no era contra el comisario ni el capataz. Era contra la influencia silenciosa de la viuda en todo el pueblo. Al amanecer tomó una decisión inesperada. No empacó el dinero, no preparó equipaje. Se vistió con la misma ropa sencilla de siempre y salió rumbo a la hacienda. Su madre lo miró partir sin detenerlo. Sabía que el miedo no construye destinos. Solo la verdad enfrentada de frente puede romper cadenas invisibles. Cuando llegó al portón de la hacienda, el capataz lo vio aproximarse y frunció el ceño. No esperaba verlo regresar por voluntad propia. El joven alzó la voz con firmeza. «Dígale a la señora que vengo a hablar, y que esta vez no vengo a pedir nada». La tensión comenzó a sentirse incluso antes de que la viuda apareciera. La viuda apareció en el balcón superior con paso lento y mirada afilada. No mostró sorpresa al verlo, solo curiosidad, como si hubiera esperado exactamente ese movimiento. «Regresaste», dijo con voz tranquila. No había gritos, no había escándalo. Solo una calma peligrosa que dejaba claro que ella nunca perdía el control. El joven sostuvo su mirada sin inclinar la cabeza. «Quiero saber por qué ese colchón tenía dinero escondido», dijo firme, sin rodeos. Un leve gesto cruzó el rostro de la viuda. No era miedo, era cálculo. Bajó las escaleras lentamente, asegurándose de que cada paso aumentara la tensión entre ambos. «Ese dinero no es para gastar», respondió ella en tono bajo. «Es protección». El joven frunció el ceño. No entendía. La viuda se acercó lo suficiente para hablar sin que los peones escucharan. «Hay hombres que creen que pueden quitarme todo. Ese dinero compra silencio, compra lealtad.
El joven comprendió entonces que aquella fortuna no era limpia. No era herencia ni ahorro inocente. Era el fondo oculto con el que la viuda sostenía su poder en las sombras. «Si no lo devuelves», añadió ella con voz helada, «no solo te enfrentarás a mí, te enfrentarás a quienes dependen de ese silencio». Y en ese instante, el peligro tomó un rostro invisible. El silencio entre ambos se volvió espeso. El joven ya no veía a la viuda como una mujer fría. La veía como el centro de una red invisible que controlaba el pueblo. «Ese dinero compra silencio», repitió ella. «Y el silencio mantiene el orden». Su voz no era amenaza directa, era advertencia calculada. El joven dio un paso atrás, pero no por miedo. Necesitaba pensar con claridad. Si ese dinero sostenía pactos ocultos, devolverlo no lo salvaría. Solo reforzaría el poder de ella. «¿Y si el silencio se rompe?», preguntó con firmeza. Por primera vez, la viuda lo miró con atención real, midiendo el alcance de sus palabras. En ese instante, el capataz observaba desde lejos. No entendía el diálogo, pero percibía la tensión. Algo estaba cambiando. La viuda bajó la voz aún más. «Hay hombres peligrosos detrás de esa fortuna. No son del pueblo. No negocian. Si descubren que el dinero desapareció, buscarán culpables». El joven sintió un escalofrío. Ya no era solo un conflicto con una mujer poderosa. Era una red de intereses oscuros que podía aplastarlo. Escena 2. Pero entonces tomó una decisión interna. No usaría ese dinero para huir. Lo usaría para algo más grande. Algo que podría romper el dominio de la viuda desde dentro. El joven regresó a su casa sin mostrar emoción alguna. No discutió más con la viuda. No prometió devolver nada. Simplemente se marchó, dejando en el aire una tensión que ella no pudo descifrar. Al llegar, desenterró los paquetes con calma distinta. Ya no los veía como salvación inmediata. Los veía como herramienta. Durante años, el pueblo había dependido de préstamos secretos de la viuda. Ella financiaba cosechas, compraba deudas, pagaba favores y cobraba silencio. El joven comenzó a entender el mapa invisible del poder. Si el dinero compraba lealtad, entonces podía comprar libertad. Pero debía hacerlo con inteligencia. Esa misma tarde, visitó discretamente a 3 hombres influyentes del pueblo: el herrero, el dueño del molino y el médico rural. No habló de traición, habló de oportunidades. Ofreció saldar antiguas deudas que los mantenían atados a la viuda. Sin revelar la fuente exacta, prometió independencia económica. Sus ojos mostraban convicción, no codicia. La noticia comenzó a correr en susurros. Algunos hombres ya no necesitaban acudir a la hacienda a pedir ayuda. Desde su balcón, la viuda percibió el cambio en el aire. Las visitas disminuyeron. Las miradas bajaron menos ante su presencia. Y por primera vez en años, sintió que algo se movía fuera de su control. Desde el balcón de su hacienda, la viuda observaba el movimiento del pueblo como si fuera un tablero. Notó algo sutil pero peligroso. Hombres que antes la visitaban con sombrero en mano, ahora caminaban con paso más firme. Las deudas comenzaban a desaparecer misteriosamente, y con ellas, el miedo que ella había cultivado durante años. Mandó llamar al capataz de inmediato. No gritó, no perdió la compostura. Solo hizo una pregunta precisa. ¿Quién está pagando lo que me deben? Cuando el capataz mencionó el nombre del joven carpintero, el silencio que siguió fue más frío que cualquier amenaza. Esa misma noche, la viuda convocó a 2 hombres que nadie en el pueblo veía llegar ni marcharse. No eran trabajadores, no eran comerciantes, eran presencia, silenciosa, calculada, intimidante. «Necesito que recuerden al pueblo quién sostiene el orden aquí», dijo sin levantar la voz. No dio detalles. No hizo acusaciones formales. Solo pidió que el mensaje fuera claro y visible. Al amanecer, el molino apareció con una de sus ventanas destrozada. No fue robo. No faltaba nada. Solo era advertencia. El herrero encontró su puerta marcada con un símbolo que todos reconocían.
El joven recorrió el pueblo al escuchar los rumores. Entendió de inmediato que la respuesta había comenzado. La viuda no atacaba directamente. Erosionaba la seguridad hasta que el miedo volvía a dominar. Esa tarde, un sobre fue dejado en la puerta de su casa. Dentro solo había una frase escrita con tinta oscura. El dinero no compra protección. El joven sostuvo el papel unos segundos, respiró profundo y lo quemó frente a su madre. Entonces compraremos algo más fuerte que protección, dijo con determinación. La guerra silenciosa acababa de escalar. El joven pasó la noche en vela, dibujando en su mente el mapa invisible del poder que la viuda había construido durante años. No bastaba con pagar deudas, no bastaba con debilitar el miedo. Había que exponer la raíz del control. Al amanecer, tomó varios paquetes de dinero y salió sin anunciar su destino. Esta vez no visitaría deudores. Visitaría al único hombre que la viuda no podía controlar completamente, el juez del distrito. El juez vivía en una casa modesta pero distante del pueblo, conocido por su reputación estricta y su poca simpatía hacia los abusos de poder. El joven no llevó acusaciones vacías, llevó pruebas indirectas, registros de préstamos irregulares, nombres de hombres presionados, testimonios silenciosos dispuestos a hablar si se sentían protegidos. Y llevó dinero, no para comprar justicia, sino para financiar la investigación. El juez escuchó en silencio, sin interrumpir. Sus ojos no mostraban emoción, pero entendía lo que estaba frente a él. Una oportunidad para desmantelar un sistema corrupto sostenido por favores y miedo. Si hago esto, no habrá marcha atrás, dijo finalmente. El joven asintió. Sabía que el proceso no sería inmediato. Pero también sabía que por primera vez, la viuda enfrentaría algo que no podía intimidar fácilmente. Esa misma tarde, rumores comenzaron a circular. El distrito iniciaría una revisión formal de contratos y préstamos en la hacienda. Desde su balcón, la viuda sintió algo que no había sentido en años: incertidumbre real. Y entendió que el joven ya no era un simple carpintero con suerte. Era una amenaza estructural para su imperio oculto. La noticia de la revisión oficial corrió como pólvora. En la plaza, los hombres hablaban en voz baja, pero esta vez no era miedo lo que dominaba el tono. Era expectativa. Durante años nadie se había atrevido a cuestionar las cuentas de la hacienda. El herrero fue el primero en alzar la voz públicamente. No gritó, no acusó. Solo dijo que sus deudas no coincidían con los registros originales. Y por primera vez, no bajó la mirada al mencionar el nombre de la viuda. La viuda descendió a la plaza esa tarde con porte impecable. Caminó entre murmullos, esperando que el silencio habitual la recibiera como siempre. Pero esta vez, el silencio no fue sumisión. Fue análisis. Algunos la miraban con respeto, otros con cautela. Nadie la aplaudió. Nadie inclinó la cabeza. El cambio era sutil, pero irreversible. El joven observaba desde el otro extremo, sin intervenir. No necesitaba discursos. La estrategia ya estaba en marcha. Había sembrado autonomía donde antes solo había dependencia. Cuando el juez llegó acompañado de 2 asistentes, el ambiente se tensó. Traían documentos oficiales y la intención clara de revisar contratos directamente en la hacienda. La viuda sostuvo la mirada del joven a lo lejos. No había rabia visible, había cálculo. Sabía que aún tenía recursos ocultos, alianzas externas, favores pendientes, pero también sabía algo nuevo. El colchón que usó para humillar se había convertido en la grieta que amenazaba con derrumbar todo su sistema. Y esa grieta ya no podía cerrarse con amenazas. El juez ingresó a la hacienda con paso firme, acompañado por sus asistentes y varios testigos del pueblo. No era una visita privada, era un acto oficial. Los libros contables fueron colocados sobre la mesa principal del salón. La viuda mantuvo el porte erguido, pero sus dedos apretaban ligeramente el respaldo de la silla. No temía a las cifras comunes, temía a lo que faltaba. Al revisar los registros antiguos, el juez encontró préstamos que nunca aparecieron como pagados, aun cuando existían recibos firmados por hombres del pueblo. Las fechas no coincidían.
Uno de los asistentes descubrió una sección entera de contratos que desaparecía durante ciertos meses del año. Meses que coincidían con visitas frecuentes de comerciantes forasteros. El joven, desde la puerta, comprendió la pieza faltante. El dinero del colchón no solo compraba silencio local, también cubría transacciones con esos hombres externos. No era simple usura. Era un sistema de lavado y protección. La hacienda servía como fachada respetable para operaciones que jamás debían registrarse oficialmente. El juez cerró el libro con firmeza. «Esto no es una irregularidad menor», declaró ante todos. «Esto es ocultamiento deliberado». La viuda sostuvo su mirada sin bajar la cabeza, pero por primera vez el equilibrio cambió visiblemente. La fortuna escondida en el colchón ya no era un arma de poder, era una prueba en su contra. La viuda escuchó la declaración del juez sin perder la postura, pero por dentro su mente corría con rapidez fría. Sabía que si los forasteros descubrían que el sistema se estaba desmoronando, no solo perdería poder, perdería protección. Esa misma noche, envió un mensajero fuera del pueblo. No era una carta común. Era una advertencia cifrada dirigida a quienes realmente financiaban aquella red oculta. El joven notó movimientos extraños alrededor de la hacienda. Caballos que llegaban de madrugada. Conversaciones breves y tensas bajo los árboles. Entendió que la investigación había activado algo más grande. No se trataba solo de justicia local. Había intereses externos que no permitirían que sus nombres salieran a la luz. 2 hombres desconocidos aparecieron en el pueblo al día siguiente. No preguntaron por el juez, preguntaron por el joven carpintero. Su presencia no fue violenta, pero sí intimidante. Uno de ellos dejó claro el mensaje. Hay acuerdos que no se rompen sin consecuencias. Esa noche, la casa del joven fue rodeada en silencio. No para atacar, para observar, para medir. El joven miró por la ventana y comprendió que el conflicto había superado lo económico. Ahora estaba enfrentando hombres que no temían a jueces ni a registros contables. La última jugada sería decisiva. El joven no esperó a que lo acorralaran. Antes del amanecer, salió de su casa y caminó directo hacia la plaza central. No llevaba armas, no llevaba escoltas. Llevaba documentos. Había pasado la noche organizando copias de contratos, nombres, fechas y registros que el juez había empezado a recopilar. Si intentaban silenciarlo, el pueblo ya tendría la verdad en sus manos. Subió a la fuente de piedra en el centro de la plaza y comenzó a hablar en voz alta. No acusó con rabia. Explicó con claridad cómo funcionaba el sistema de deudas infladas y préstamos manipulados. Los hombres del pueblo se reunieron alrededor. Algunos incrédulos, otros confirmando en silencio lo que siempre sospecharon pero nunca se atrevieron a nombrar. Cuando los forasteros llegaron para intimidarlo, ya era tarde. Decenas de personas estaban escuchando. El miedo colectivo empezaba a transformarse en indignación compartida. El joven levantó un paquete de billetes antiguos frente a todos. «Este dinero no es solo poder oculto», declaró. «Es prueba de que nos usaron». La viuda observaba desde la distancia, consciente de que el silencio que había comprado durante años se estaba evaporando ante sus ojos. Por primera vez, no podía actuar en la sombra. Cualquier movimiento brusco ahora sería visto por todo el pueblo. Y cuando el miedo se vuelve público, el poder cambia de dueño. La viuda descendió a la plaza con paso firme, escoltada por sus hombres. No gritó ni se alteró. Su presencia aún imponía respeto. La multitud abrió un espacio natural a su alrededor, creando un círculo silencioso. Se detuvo frente al joven sin bajar la mirada. «Has hablado demasiado», dijo con voz clara. No era rabia. Era advertencia medida ante testigos. El joven no retrocedió. Sostuvo los documentos en alto, visibles para todos. «No hablo por ambición», respondió. «Hablo porque el miedo ya no nos sirve». Un murmullo recorrió la plaza. El herrero dio un paso adelante. Luego el molinero. No era una rebelión violenta. Era presencia. Apoyo visible. La viuda entendió que el equilibrio se había fracturado. Intentó una última carta.
Ese dinero no era para ustedes. Los protegía de cosas que no comprenden. El joven respondió con firmeza. Proteger no es encadenar. Si la seguridad depende del miedo, entonces no es protección, es dominio. El juez apareció entre la multitud y declaró oficialmente la apertura de una investigación mayor. Las palabras resonaron con peso legal, no emocional. La viuda mantuvo el rostro erguido, pero su imperio invisible acababa de perder el elemento más fuerte que tenía, el silencio colectivo. Y sin silencio, el control se desmorona. El juez avanzó hasta el centro del círculo formado en la plaza y leyó en voz alta la orden formal de intervención sobre las cuentas de la hacienda. No era un rumor, no era una amenaza simbólica. Era un proceso legal respaldado por el distrito. Cada palabra pronunciada debilitaba años de control silencioso construido por la viuda. La multitud escuchaba sin interrumpir. Algunos hombres que antes temían siquiera mencionar su nombre, ahora sostenían la mirada. El ambiente ya no estaba dominado por el miedo. Estaba dominado por la verdad expuesta. Los forasteros intentaron acercarse con actitud intimidante, pero esta vez no enfrentaban a un joven solo. Se encontraron con un pueblo completo observando cada gesto. El peso de la mirada colectiva neutralizaba cualquier intento de amenaza directa. El joven dio un paso adelante y declaró que el dinero restante sería entregado al juez como prueba oficial. No lo usaría para enriquecerse. Lo usaría para cerrar el sistema corrupto desde dentro. La viuda comprendió entonces que había perdido el terreno psicológico. Su poder siempre dependió de la discreción, del susurro, del temor privado. Ahora todo estaba a la luz del día. Por primera vez en años, su postura rígida mostró una leve fisura. No era debilidad física. Era la conciencia de que el orden que había construido ya no respondía a su voluntad. El juez ordenó que los libros contables fueran confiscados y que los contratos dudosos quedaran bajo revisión. La hacienda quedaba oficialmente bajo investigación. Mientras el pueblo comenzaba a dispersarse, el joven entendió algo profundo. La fortuna del colchón nunca fue su verdadera riqueza. La verdadera fortuna fue romper el miedo que mantenía a todos encadenados. Los días siguientes trajeron un silencio diferente al pueblo. No era el silencio del miedo, sino el de la expectativa. La hacienda permanecía abierta, pero ya no era el centro indiscutible del poder. Funcionarios del distrito revisaban cada documento, cada contrato firmado bajo presión. La viuda caminaba por los pasillos amplios de su casa con la misma elegancia de siempre, pero sin la seguridad que antes la rodeaba. Ahora cada puerta cerrada representaba una posibilidad de prueba en su contra. Varios hombres del pueblo comenzaron a declarar formalmente, no con rabia, sino con alivio. Relataron préstamos inflados, cláusulas injustas, presiones silenciosas que durante años aceptaron por temor a quedarse sin sustento. El juez recopilaba testimonios con paciencia metódica. El caso ya no era un rumor público. Se convertía en expediente oficial. Los forasteros desaparecieron tan discretamente como habían llegado. Sin el sistema intacto, la hacienda ya no servía como estructura segura para sus transacciones ocultas. La red comenzó a deshacerse por falta de silencio. Y sin silencio, los acuerdos ocultos pierden fuerza. El joven volvió a su taller improvisado en casa. No construía muebles lujosos, pero ahora trabajaba con una tranquilidad nueva. El pueblo lo miraba diferente. Había tenido una fortuna entre sus manos, y eligió no usarla para enriquecerse. Eligió usarla para liberar. Y esa decisión pesaba más que cualquier fajo de billetes. Semanas después, el veredicto llegó desde el distrito. La hacienda quedó bajo supervisión judicial permanente y varios contratos fueron anulados por irregularidades comprobadas. No hubo arresto inmediato, pero sí pérdida formal de control financiero. La viuda conservó su propiedad, pero no su dominio. Ya no podía imponer condiciones sin revisión. Su poder dejó de ser absoluto y se volvió vigilado. El dinero encontrado en el colchón
Fue entregado oficialmente como evidencia y luego redistribuido legalmente para cubrir deudas injustas comprobadas. No fue saqueo, fue reparación. El pueblo experimentó algo nuevo: independencia. Ya no necesitaban acudir en silencio a la hacienda para sobrevivir. La viuda observaba desde su balcón, consciente de que todo comenzó con un gesto de humillación. El colchón que entregó para despreciar se convirtió en el inicio de su caída estructural. Entendió demasiado tarde que el control sostenido por miedo siempre es frágil cuando alguien decide enfrentarlo públicamente. El joven continuó su oficio con la misma sencillez. No construyó mansiones, no cambió su estilo de vida de forma ostentosa, pero cada vez que alguien mencionaba la historia del colchón, todos sabían la verdad. La verdadera fortuna no estaba en el relleno oculto, estaba en romper el silencio que lo protegía.